Vamos a resolver los problemas de la semana 20 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. ¿Sí? En esta semana se va a trabajar encuestas y elaborar tabla de frecuencias. ¿Okay? En la primera situación es sobre hábitos de vida saludable, ¿no? La alimentación y el hacer ejercicios constantemente, dice, es una buena práctica para tener una vida saludable. Nos plantean el reto, dice, ¿cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? La comunidad educativa se entiende que son los alumnos, son los padres, ¿no? Padres de familia y los docentes y directivos. Entonces a ellos se le va a aplicar la encuesta. Tenemos varias actividades entonces que realizar: elaborar una encuesta, aplicarla, y luego de obtener estos datos hay que organizarlos en tablas. También vamos a hacer gráficas y interpretaciones, pero estas dos actividades, la actividad 3 y la actividad 4, serán en la semana 21. Bien, entonces, ¿de qué trata la actividad? De los hábitos de vida saludable, y el reto es obtener información de nuestra comunidad educativa, que está compuesto por alumnos, padres y docentes. La variable que vamos a trabajar en este caso es una variable cuantitativa, ¿sí? Dado de que es un número lo que vamos a obtener, ¿sí? Vamos a preguntar sobre la cantidad de consumo de vasos de agua y también las horas que hacen deporte. Entonces el dato es cuantitativo. En la semana 18-19 trabajamos la variable cualitativa, ¿sí? Eran nombres que decía variado muchas veces, etcétera. Era variable cualitativa. Ahora estamos trabajando con variable cuantitativa. ¿Ok? Entonces diseñamos o planeamos cómo vamos a resolver esta situación. Hay que elaborar la encuesta, definir la población, la muestra, la forma de recoger la información y elaborar el cuestionario o la encuesta completa. Por el tema de la pandemia, la encuesta no se puede hacer en forma directa, frente a frente, las personas, sino tenemos que hacerla por WhatsApp o por correo, es lo recomendable. El muestreo, o sea, cómo vamos a obtener o seleccionar la muestra, será estratificado porque tenemos grupos, ¿sí? Profesores, padres, estudiantes. Entonces de cada grupo, ¿sí?, voy a obtener una muestra, ¿sí? Y las muestras serán proporcionales, es decir, si digamos de una población de 10 se va a coger una encuesta, si la población fuese 20 voy a coger 2 encuestas, si fuese 30, 3, por eso se dice proporcional. Entonces es un muestreo estratificado porque hay grupos, y proporcional porque están relacionados, todas las muestras están relacionadas, la cantidad que voy a obtener está relacionada. Bien, entonces redacto, ¿sí?, mi encuesta, el título, la introducción, los datos generales, digamos, y luego las preguntas. El recojo de información, repito, sería mediante WhatsApp o correo, ¿sí?, y se elabora el cuestionario. Ahora vamos a calcular la muestra. Dice, a 50 personas se va a aplicar esta encuesta, pero la población son 500. Entonces, 50, pero la población es 500. De una comunidad educativa, de un colegio, de una escuela, estudiantes son 250, las familias son 220 y los directivos o profesores son 30. Entonces, de la población total es 500, pero está subdividida en pequeñas poblaciones. La muestra es 50, entonces también voy a dividir en pequeñas partes esta muestra. Mi indicador es que son 50 muestras de 500 personas. Entonces, relaciono, aquí están mis proporciones, para los estudiantes, para las familias, para los docentes, ¿sí?, sabiendo de que la suma de estas poblaciones me tiene que dar 500 y la suma de las muestras me tiene que dar 50. Puedo relacionar entonces para los estudiantes, ¿sí?, igual a estas dos fracciones, se llama proporción. Ahí está, n sub 1 sobre 250 es igual a 50 sobre 500, despejo y opero, tendría 25. Mi muestra es de 25 estudiantes. En las familias, igual relaciono el n sub 2, ¿sí?, despejo, pasa a multiplicar y dividir,
listo, sería 22. 22 familias van a ser encuestadas de los 220. Y para los docentes también relaciono el n-3, tendría entonces al operar 3 docentes. Si ustedes se dan cuenta, sumo estos grupos de 3, 22 y 25, tendría 50 personas que se tienen que encuestar de un total de 500. ¿Ok? Este muestreo es estratificado y es proporcional, ¿sí? Porque todos están en base a la muestra total, están igualadas a la muestra total y a la población total. Siguiente situación, tenemos una población de 800 estudiantes, se va a aplicar una encuesta a 100 y están divididos en dos grupos, los que son de zona urbana 600, zona rural 200, ¿sí? Entonces establezco mi relación, son 100 muestras de 800, de una población de 800, ¿sí? Establezco mis proporciones, ¿sí? Y para la zona urbana, ¿sí? Cojo el n-1, lo igualo a la proporción general, ¿sí? n-1 sobre 600 sería 100 sobre 800, paso a multiplicar el 600, multiplico y divido, tendría 75. Mi muestra en la zona urbana va a ser 75 estudiantes, en la zona rural también, despejo el n-2, opero y tendría 25. De la zona rural son 25 encuestas que voy a aplicar. 25 más 75 hace un total de 100, ¿sí? Es la muestra inicialmente determinada. Vamos a otra situación, me hablan de 1200 estudiantes y se va a aplicar 300 encuestas, pero son dos grupos, primaria y secundaria. Entonces establezco mi relación, son 300, la muestra de 300 de 1200. Ok, aquí están mis proporciones. Para primaria sería el n-1, cojo el n-1, ¿sí? Despejo, opero y tendría 135. 135 estudiantes de primaria van a ser encuestados. Para secundaria relaciono el n-2, despejo y tendría 165 estudiantes de secundaria. Si hacen la suma sería un total de 300, ¿sí? 300 estudiantes van a ser encuestados de un total de 1200. Entonces las reflexiones finales es que dice cuáles hábitos saludables debes poner en práctica. Entonces es la alimentación y la práctica del deporte. ¿Y cómo organizaría los datos? Los datos se tienen que organizar en tablas y luego se representan en gráficos. Bien, entonces ya sabemos cómo elaborar la encuesta y cómo organizarlos en tablas. Entonces vamos a aplicar una encuesta a 50 personas, ¿sí? Y debemos llenar toda la tabla de frecuencias. Recordando que una tabla de frecuencias tiene la primera parte, que el primer cuadro, la primera columna, que es la alternativa, o también se conoce como marca de clase, la frecuencia absoluta, que es el conteo, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada, que es la suma, ¿no?, de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la división de las frecuencias absolutas sobre el total, ¿sí? Vamos a obtener una cantidad decimal acá. La frecuencia acumulada, relativa acumulada, que es la suma de los resultados de la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa porcentual, que se multiplica, cada frecuencia relativa se multiplica por 100. Ok, entonces vamos a aplicar la encuesta a 50 personas y vamos a organizarlo en tabla de frecuencias. Aquí está. La primera pregunta dice: ¿cuántos vasos de agua en promedio al día consume una persona? Entonces se ha aplicado a los profesores, a los padres y a los estudiantes, ¿sí? Acá tenemos las alternativas y vamos a revisar las encuestas y tenemos que 7 personas dicen que consumen entre 0 y 3 vasos de agua y 25 personas entre 3 vasos pero menos de 6. 12 personas contestaron entre 6 vasos pero menos de 9 y 6 personas contestaron de que consumen 9 vasos
hasta 12 vasos de agua al día. Entonces la frecuencia acumulada simplemente es sumar, ¿sí?, con el dato anterior, con el dato que continúa. Sería 7 más 25, 32, ¿sí? Escribe la operación, ¿sí? Te debe dar 50 porque son 50 las personas encuestadas. La frecuencia relativa decíamos que es la frecuencia absoluta sobre el total, 7 sobre 50. Escribes la operación, aquí está la respuesta, 0,14 y continúas. Al final la suma debe salir 1. La frecuencia relativa acumulada, todos estos resultados se van sumando. 0,14 más 0,50 nos da 0,64. Escribe las operaciones y los resultados. Y la frecuencia porcentual es multiplicar todas las frecuencias relativas por 100. Me da 14%, 50%, etc. La suma de los porcentajes debe ser 100. Entonces, esta es la forma de llenar la tabla de frecuencias. Te aconsejo que escribas todas las operaciones y los resultados en la misma tabla. Cuando hay un error, tranquilamente puedes verificar en qué parte está el error. Esta tabla es para la primera pregunta, ¿sí? La segunda pregunta dice cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física, o sea, algún deporte, alguna actividad física, cuántas horas a la semana, ¿sí? Esto se le aplicó a los estudiantes, a los profesores y a los padres. Y tenemos que 3 personas, ¿sí?, han contestado de que entre 0 y menos de 3 horas hacen deporte a la semana, o una actividad física a la semana. 19 personas realizan actividad física entre 3 a 6 horas, o menos de 6 horas. 18 personas entre 6 horas y menos de 9 horas. Y 10 personas hacen deporte a la semana, dice, entre 9 a 12 horas. Sumando tendríamos 50 personas encuestadas, la frecuencia acumulada es la suma, 3 más 19, 22, y así escribe la operación. La relativa es la frecuencia absoluta sobre el total, 3 sobre 50, 0,06, ¿sí? Escribe la operación y el resultado. ¿Okay? La acumulada es la suma de las relativas, ¿sí? Va sumando paso por paso y tendrías 1. Y la porcentual es multiplicar cada frecuencia relativa, 0,06 por 100, por 100 0,38 y así. La suma de los porcentajes siempre debe ser 100%. Esto es para la pregunta 2. Entonces se debe aplicar 50 encuestas, ¿sí?, entre profesores, padres y estudiantes, y los datos que tengas vas a elaborar las 2 tablas. No se va a copiar los datos de tu encuesta. Estos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿sí?, es para que te puedas guiar. Los datos van a ser diferentes. Tú acá de repente vas a tener 10, 4, 20, 25, los datos van a ser diferentes. Pero el proceso, ya aprendiste cómo es el proceso. Paso por paso vas resolviendo. Vas llenando tu tabla, ¿sí? Entonces el propósito es que tú elabores encuestas, apliques y organices estos datos en tablas de frecuencias, ¿sí? También te sugiero la semana 18 que hemos hecho con la variable cualitativa sobre la gastronomía peruana, y la semana 19 también hemos trabajado en la tabla de frecuencias y gráficos. Anda revisando, son clases pasadas, aquí están los links.